a tu palabra. Señor, por favor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos instruyas a través de tu palabra, que es perfecta. Tu palabra no falla. Nosotros sí. Por favor, perdónanos por desviarnos de tu camino. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en Jesús, pero también a poner nuestra mirada en tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Es importante. Por favor, que nadie de los que estamos aquí salga igual después de este sermón, y que nos des obediencia, Espíritu Santo. Danos obediencia, disciplina, diligencia para obedecer y poner en práctica la enseñanza que tienes para nosotros hoy, el resto de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. Habla a todos los corazones de esta iglesia. Que no sea yo quien hable, sino que sea el Espíritu Santo que hable a cada uno de los corazones de los que estamos aquí reunidos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 6, versículos del 12 al 20. Esto dice la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Pon atención en esto. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento. Para sorpresa de muchos, hoy sí titulé este sermón. Y este sermón lleva por título: Mi cuerpo le pertenece a Dios. Mi cuerpo, o sea, tu cuerpo, le pertenece a Dios. Y el énfasis para ustedes, o mi argumento para ustedes esta mañana, es: nuestro cuerpo no es para la inmoralidad, sino para glorificar a Jesús, quien lo redimió. Lo repito, o lo que quiero que ustedes salgan convencidos, o que esta frase quede de manera grabada en sus corazones, porque es lo que considero resume este pasaje. Nuestro cuerpo no es para la inmoralidad, sino para glorificar a Jesús, quien lo redimió. Dando así como un gran vistazo a la historia de la iglesia, podemos ver que la historia de la iglesia nos revela algo muy triste sobre el pasado de la iglesia. Vemos que una y otra vez los seguidores de Cristo han caído en creencias y en prácticas que para su época se consideraban aceptables según su cultura, según la sociedad. Pensaban que estaban siguiendo a Cristo, que estaban buscando el reino de Cristo y su justicia, pero hoy sabemos que estaban cegados por normas culturales, por normas sociales. Ejemplos aparecen en cada época.
Vemos las atrocidades cometidas por las cruzadas. Vemos ejecuciones de herejes. Estas guerras entre protestantes, católicos y católicos, o el comercio de esclavos africanos. Y hay una lista que continúa en cada época. Leemos sobre eventos y quizá nos preguntamos, ¿cómo es que los cristianos pudieron cometer tal cosa? ¿Cómo es que pudieron haber caído tan bajo? ¿Cómo es que pudieron haber apoyado estas prácticas paganas? Porque obviamente nosotros ahorita nos sentimos más santos que otros, ¿no? Nosotros no hacemos tantas cosas paganas. O sea que es muy fácil ver el pasado y juzgar a los hermanos cristianos, nuestros hermanos en la fe del pasado. Pero es muy importante hacer una pausa y darnos cuenta que nosotros mismos enfrentamos las mismas tentaciones que aquellos. Es una realidad que los cristianos somos fácilmente, muy fácilmente influenciados por nuestra sociedad, por el mundo, por los estándares que allá afuera se han colocado. Cuando creemos o cuando vemos o pensamos que esa cultura de allá afuera, esa sociedad de allá afuera, nos dice que ciertas prácticas son buenas. Cuando pasa eso, nosotros tendemos a adoptar esas prácticas, incluso cuando estamos siguiendo a Cristo. De ahí para acá, contándome, y a los que no vinieron, no hay nadie que no batalle con esto, conseguir la cultura del mundo. Ahora, es muy fácil también caerlo en el tema de juzgar y decir, pues seguramente no es cristiano. Si comete esas faltas o esas cosas que allá afuera se dicen que están bien, luego nos montamos en el caballo de la santidad y decimos, pues no es cristiano. Pues no te hagas porque tú eras igual. Yo era igual. Y eso no significaba que no éramos cristianos, simplemente no estábamos representando a Cristo como debía de ser. Estábamos pecando, pasando un desierto de pecado y quizá el Señor nos tenía ahí con un corazón duro, ¿verdad? Y por su gracia hoy estamos aquí. Pero estamos hablando de creyentes que adoptan prácticas aun cuando siguen a Cristo. Es decir, todo cristiano tiene puntos ciegos culturales. Seguimos, adoptamos, copiamos prácticas de la cultura que son equivocadas. ¿Por qué? Pues es muy fácil, porque tú y yo tenemos ídolos que queremos satisfacer y confiamos más en nuestro corazón engañoso. Esa es la realidad. Y en este pasaje el apóstol Pablo está abordando ese punto ciego cultural de la iglesia de Corintio. Y les habla sobre la práctica que tenían de visitar prostitutas religiosas. Entonces, algunos de esa iglesia de Corinto estaban convencidísimos de que la prostitución religiosa tenía un beneficio para su vida espiritual. Qué convenientes, ¿no? Estos cuates. Eso me conviene. Desde nuestra perspectiva moderna, nos resulta un poco difícil o muy difícil creer que un cristiano de los que estamos aquí pueda ir con una prostituta religiosa, ¿no? O al menos que así le llames tú, ¿no? Es muy religioso este tema y voy con una prostituta. Hoy nos chocaría esto. O sea, nos haría muchísimo ruido, ¿sí? No. O sea, la participación en la prostitución es un pecado repulsivo y atroz. Pero vamos a tener en cuenta, hermanos, que esto es un sesgo, un punto ciego cultural. Tenemos muchos días malos nosotros los cristianos que nos hacen ver lo malvado de nuestro corazón. Y no necesariamente porque vayas a visitar a una prostituta.
Tenemos que aprender de lo que Pablo les está diciendo a estos corintios, de este punto ciego que tienen, que no pueden ver. Y tenemos que aprender de cómo nosotros tenemos que lidiar adecuadamente con nuestros puntos ciegos hoy en la cultura, con la sociedad. Miren, uno de los regalos más preciados de Dios para cada persona es tu cuerpazo. Tu cuerpo físico es un regalo de Dios. No te quejes de tu cuerpo, hermano ni hermana. Dios te lo dio. ¿Ok? Es una bendición. Ve lo que dice el Salmo 139, versículo 14. El rey David está diciendo: te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Cuando vayas pasando por un espejo, así, vas caminando, imagina que aquí ahí hay un espejo, vamos a quitar estos hoy para que se vean en el espejo, pero vas caminando por un espejo y te ves y dices: Señor, gracias por lo que hiciste. Ve nada más. O sea, me hiciste asombrosa y maravillosa. Déjame ver el espejo porque aquí no me veo. Me hiciste asombrosa y maravillosamente. Eso es una bendición de Dios. Nadie, ningún médico o cirujano te podía hacer tan perfecto como eres, o perfecta. En nuestros versículos 14 y 15 de nuestro pasaje, Pablo dice que el Señor es para el cuerpo y que va a resucitar nuestros cuerpos por su poder. Y más adelante, en el capítulo 15, expone que un día Dios nos va a dar cuerpos todavía mejores, perfectos, glorificados, que son incorruptibles, inmortales, poderosos, espirituales y celestiales. Ay, todos dicen: gracias, Señor. Me están escuchando, te están escuchando. Amén. Y estamos ansiosos. Ya no va a haber dolor lumbar, artritis, bacterias, nada. No sé cómo vamos a estar en el cielo, pero va a ser no solo tu mejor versión, va a ser la mejor versión que Cristo pensó para ti ahí. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3 nos proporciona esa piedra angular de nuestro futuro, nuestro destino futuro de nuestros cuerpos, cuando nos dice que seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Fíjate lo glorioso. Te estoy diciendo esto con enjundia para que respetes tu cuerpo. Entonces lo veremos como Él es y nos va a hacer semejantes a Él. Y ve esta respuesta apropiada en lo que sigue. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Entonces ese pensamiento de querer ser como Él allá en el futuro, en el cielo con Él, es un pensamiento puro. Dios, hermanos, no es indiferente con lo que hacemos con nuestros cuerpos. No creas que cuando estás haciendo algo con tu cuerpo, el Señor se voltea y dice: ay, no, Él no es indiferente con lo que estamos haciendo. A Él le importan y le importan mucho nuestros cuerpos. ¿Y cuánto le importan nuestros cuerpos? Pues nada más que pagó por ellos mediante usó la muerte de su Hijo para pagar por nuestros cuerpos, para poder Él venir y vivir en nuestros cuerpos, que así de frágiles y defectuosos, nos escogió para venir y habitar en su templo. Somos el templo de Dios, hermanos. Ya no se requiere un templo como en el Antiguo Testamento. Somos el templo de Dios. Entonces, cuando Dios salva, y damos gracias a Dios porque nos salvó por completo, cuando Él salva a una persona, lo salva en cuerpo y en espíritu, o en alma y espíritu.
Pero ¿cuántos de nosotros hemos olvidado estas maravillosas verdades y hemos descuidado estas verdades? Y cuando las descuidamos, se nos es revelado la forma en que pensamos de nuestros cuerpos. Es decir, si tú piensas mal de tu cuerpo, estás atentando contra el templo del Señor. Solo en pensar mal de tu cuerpo. Entonces, menospreciamos todo lo anterior que te acabo de decir. Y muchos de nosotros pensamos que podemos hacer lo que queramos con nuestros cuerpos. Lo que queramos. Incluso llegar a la inmoralidad sexual. Y en este tema algunos dicen, es que esto no es ningún problema. Mi cuerpo, mis decisiones. Entonces pareciera que algunos de los corintios batallaban con este pensamiento equivocado, que también está en nosotros. Tenían una visión del cuerpo de que hacían con él lo que ellos querían. Y la moral divina era completamente indiferente para ellos. En 1 Corintios 5:2 leíamos que se jactaban de aquel acto de incesto en la iglesia, ¿te acuerdas? Más adelante, en el capítulo 11, algunos, lo veremos más adelante, no puedes faltar, se emborrachaban antes de la cena del Señor. Como si dijeran, el cuerpo, la comida, la bebida, el sexo, al final van a ser destruidos. Solo habrá espíritus libres. Entonces lo que yo haga con mi cuerpo aquí no importa. Puedo comer, puedo beber, puedo tener relaciones sexuales con quien quiera, cuando quiera, porque el cuerpo moralmente es irrelevante. Lo que realmente importa es lo que yo sé y lo que yo pienso. ¿A poco no te suena a un pensamiento actual, vigente, de allá afuera? Entonces Pablo se opuso con todas sus fuerzas a esto. Y les da un tema radical, nuevo y diferente. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. El cuerpo no va a ser destruido, va a ser resucitado. Y el cuerpo no es moralmente indiferente. El cuerpo es para la gloria de Dios. Así de sencillo. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Y Pablo expone algunos principios que ahorita los voy a desglosar, que nos guían a glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Acuérdate, el cuerpo es un gran regalo de Dios. Entonces los creyentes debemos de usar nuestros cuerpos sabiamente. Como decía mi mamá, no vive solo. O sea, yo quería hacer cosas y no, mijito, usted no vive solo. Así Dios te está diciendo, no. Tú no te manejas solo. Eso lo hice yo. Y es para mí, porque lo voy a resucitar. Así que aplácate, porque si no lo haces, no me estás dando gloria a mí. Perdón por transliterar tan de barrio las palabras del Señor, pero algo así. Recuerda mi argumento. Nuestro cuerpo no es para la inmoralidad, sino para glorificar a Jesús, quien lo redimió. Entonces, hermanos, Dios tiene principios para nuestro cuerpo. Versículos 12 y 13. Ahí hay dos frases o dos palabras que controlan el argumento de los versículos 12 al 20. Inmoralidad sexual. Aparece 3 veces. Y luego la palabra cuerpo aparece 8 veces en este pasaje. Siempre que tú estés leyendo un pasaje y veas palabras que se repiten, subráyalas, ponlas en color verde, fosforescente o en algo, porque algo quiere el Señor decirte con la repetición. También la frase no saben aparece 3 veces. Y luego en el capítulo son 6 veces las que aparece esta palabra de no saben. Pero lo que ustedes no saben tal vez es que la inmoralidad sexual
los va a lastimar. La inmoralidad sexual es peligrosa para tu salud espiritual. Entonces Pablo les empieza a corregir esta teología defectuosa de los corintios. Y les pone esta frase de todo me es permitido. Esto, hermanos, era como un eslogan de los corintios en la época o de la sociedad de la época que Pablo está citando. Ellos creían que estaba justificado su pecado sexual. Y aunque ustedes no lo crean, eso está vigente hoy. Esa justificación ridícula sigue hoy. Dice, todo me es permitido, ahora te dicen mi cuerpo, mis decisiones. El teólogo o erudito del Nuevo Testamento, Gordon Fee, dice que esto probablemente estaba reflejando esta comprensión defectuosa de la gracia y la libertad en Cristo. Es decir, los corintios eran creyentes, eran cristianos. Los vamos a ver a muchos de ellos en el cielo. Pero estos cuates tenían una comprensión defectuosa de la gracia, una comprensión defectuosa de la libertad que tenemos en Cristo por su evangelio. Y Pablo les da esta doble respuesta, pues no todo es de provecho. Y no me voy a dejar dominar por nada. Hermanos, antes de hablar, antes de actuar, debemos preguntarnos, ¿esto me es beneficioso? ¿Esto que voy a hacer me es útil? ¿Esto que voy a ver, hacer, tocar, comer, lo que sea, va a edificarme a mí y a otros en Cristo? ¿Esto que voy a hacer es algo bueno para el reino de mi Señor? Además de esto, debemos preguntarnos, ¿puede esto que voy a hacer, esta actividad, controlarme a mí o tener el control sobre mí? ¿Esto puede llevarme a la esclavitud espiritual o una esclavitud emocional, física, química o psicológica? No todo es permitido. Y ya con eso, pues, se te empiezan a caer 2, 3 ídolos, ¿no? Ahorita están, como el Jenga, se te están derrumbando ídolos. A mí. No todo es permitido. Y el sexo extramarital no está permitido bajo ninguna circunstancia. No hay forma. Ese hueco legal que estabas buscando en la palabra, donde algo me es permitido, no se puede. Y Pablo va al versículo 13 y continúa con su argumento y les da otro eslogan de la época. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Como una postura que asume que Dios va a eliminar ambas cosas. Esto les sugería a ellos como que el cuerpo pues no tenía utilidad fuera de esta vida. Entonces en esta vida podían usarlo para la inmoralidad sexual, ¿por qué no? Al final Dios va a destruir esto, entonces allá en el cielo vamos a ser diferentes. Entonces Pablo les responde con una corrección, pues con una teología sobre el cuerpo, sobre la resurrección. Y le dice, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo es para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Hermanos, nuevamente Dios está a favor del cuerpo, de nuestro cuerpo. Él lo hizo, Él lo diseñó, Él lo creó. Es valioso y es importante para Él. El cuerpo es algo bueno que tenemos que usar correctamente para el Señor. Y obviamente, después de esta afirmación, la inmoralidad sexual nunca puede traerle honor al Señor. La inmoralidad sexual es totalmente inconsistente con el diseño de Dios para nuestro cuerpo. Un cuerpo que eventualmente va a ser resucitado
y que está diseñado para estar unido con Dios, que es perfectamente santo. Entonces aquí en este pasaje como que no se precisa el tipo de inmoralidad sexual como tal o en cuestión, que podría involucrar la prostitución, el adulterio, inclusive la homosexualidad. Lo veíamos el pasaje anterior, el domingo anterior del pasaje anterior. Pero cualquiera de sus modalidades está violentando el hecho matrimonial, está violentando el pacto con Dios, está violentando el diseño de Dios para el hombre y la mujer. La inmoralidad sexual atenta contra nuestro Dios, que es santo. Entonces, en la Biblia se nos afirma que el cuerpo es bueno y que el sexo es bueno cuando se usa como Dios lo ha concebido. Como la sensualidad es al sexo, como la glotonería puede llegar a ser a la comida. Hay cosas pecaminosas ahí que pueden traer consecuencias desastrosas. Y no me refiero a la sensualidad, me refiero con esos deseos sensuales pecaminosos que nos llevan a pecar, a hacer algo bueno diseñado por Dios y contaminarlo. Ahora, el sexo fuera del matrimonio, el sexo heterosexual fuera del matrimonio es destructivo. O sea, hago hincapié en lo heterosexual porque no debería haber otro tipo de sexo. Es destructivo. Mientras que el sexo en el matrimonio es creativo, es hermoso. Acuérdate, esos son los planes de Dios para nosotros. Acuérdate, voy a estar repitiendo esto, nuestro cuerpo no es para la inmoralidad, sino para glorificar a Jesús, quien lo redimió. Otra cosa, Dios tiene planes para mi cuerpo. No me gusta usar mucho esta frase de Dios tiene planes para ti. Ha sido muy mal utilizada, pero bueno, tengo que afirmarlo aquí. Dios tiene planes para tu cuerpo. Entonces Pablo sigue armando este argumento y une el presente con el futuro, la santificación con la glorificación. Acuérdate, hoy tenemos que acordarnos y que nuestros cuerpos son para el Señor. Ve lo que dice Romanos 12:1, porque ahí se nos anima a esto. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Agradable a Dios. Lo que haces con tu cuerpo tiene que agradarle a Dios. Entonces ya empiezas a ver este choque entre la inmoralidad sexual y el diseño de Dios. El Señor es para el cuerpo. El Señor te salvó para usarte para su gloria y para tu bien. Nunca pienses, por favor, usar mal tu cuerpo y que esto tiene pocas o ningunas consecuencias. Esto es importante. Ve lo que Dios va a hacer con nuestros cuerpos, versículo 14. Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Eso es lo que el Señor va a hacer con tu cuerpo. Ay, perdón. ¿Te acuerdas que el domingo pasado dije que nuestras realidades escatológicas deberían de marcar nuestro actuar en el presente? ¿Te acuerdas que te dije? Tu realidad, las verdades futuras del fin de los tiempos, tú en el cielo, tiene que marcar tu actuar hoy. Entonces, el hecho de la resurrección tiene que pintar el camino a seguir de la importancia que tiene nuestro cuerpo. La resurrección de Jesús, de nuestro Señor, es una muestra y es un anticipo de nuestra resurrección corporal. Hoy tenemos a nuestro Dios, hombre glorificado en su trono en el cielo,
Y ahí va a haber cuerpos glorificados llenando su reino por toda la eternidad. Entonces, nuestros cuerpos, hermanos, no están destinados a ser comidos por gusanitos. Nuestros cuerpos se dirigen a un cielo nuevo, a una tierra nueva, a la nueva Jerusalén, como cuerpos glorificados. La muerte, acuérdate, no tiene la última palabra para nosotros. Pero sí, nuestro futuro nos llama a ver un cuerpo resucitado, glorificado. Eso sí tiene poder, estas palabras sí tienen poder en nosotros. Entonces, hermanos, así como Dios resucita a Jesús con un cuerpo glorificado e inmortal, así lo va a hacer con nuestros cuerpos y va a transformar nuestros cuerpos completos y sanos, como lo dije al principio. Ya no va a haber más dolor, no va a haber malformaciones, no va a haber discapacidades, no va a haber desorientación sexual, no va a haber trastornos químicos, no va a haber noches de insomnio, no va a haber enfermedad alguna, no va a haber pecado. Nuestros cuerpos redimidos van a resplandecer en gloria en el reino de nuestro Padre. Entonces, acuérdate hacia dónde nos dirigimos al futuro. Eso debería marcar cómo va a impactar tu vida hoy. Lo que Dios va a hacer con mi cuerpo en el futuro me tiene que impactar o afectar lo que hago con mi cuerpo hoy. El Señor tiene un cuerpo, un plan para nuestro cuerpo hoy y en el futuro. Esa verdad, hermanos, tiene que marcar la diferencia. Tiene que marcar la diferencia. El Señor allá en el cielo tiene un plan para nosotros. Amén. Otra cosa, Dios tiene protección para mi cuerpo. Ahora, Pablo va de la resurrección con Cristo a nuestra unión con Cristo. Y otra vez con su retórica les dice, ¿no saben? Preguntándole a los corintios que se habían olvidado que sus cuerpos son miembros de Cristo. Los corintios habían olvidado que sus cuerpos eran miembros de Cristo. Yo les pregunto, hermanos, a ustedes, si han olvidado que están unidos a Cristo y lo que hacen ahora en un sentido real lo está involucrando a Él. ¿Ya han olvidado eso? ¿Lo han dejado en su agenda o diario en las primeras hojas de sus cuando fueron salvos? Pablo les dice, ¿deberían ustedes o uno tomar un miembro de Cristo y hacerlo miembro de una ramera o de una prostituta? Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Debería alguien tomar un miembro y hacerlo miembro con una prostituta? No hay manera. Dice, no. ¿No saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Es decir, si alguien se une a una prostituta, pues también está uniendo a Cristo con una prostituta. Palabras fuertes, ¿verdad? Nuestra relación con Cristo es una relación notablemente íntima. Los creyentes representamos a Cristo en lo que hacemos con nuestros cuerpos. Es decir, tú no solamente das testimonio de Cristo allá afuera a los incrédulos, tú mismo das testimonio a ti mismo de lo que haces con tu cuerpo delante de Cristo. Y solo tú y yo, en la intimidad, sabemos cómo damos testimonio de Cristo nosotros solitos, sin que nadie nos esté viendo. Entonces, unir a uno que pertenece a Cristo con una prostituta es impensable, es escandaloso, ¿no? Viéndolo de esta manera. Pablo en el versículo 16 está citando Génesis 2:24
que es parte del relato de la creación. Dice, porque Dios dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Los dos vendrán a ser una sola carne. Cuando Dios realiza el primer matrimonio entre Adán y Eva, los une a través de la intimidad sexual como una sola carne, como un solo cuerpo. Entonces, esta es una razón por la que nos guardamos sexualmente para el matrimonio. El acto sexual en una unión que es reservada exclusivamente para un hombre y una mujer casados. Esto que diseñó Dios es únicamente reservado para un varón y una mujer casados, exclusivamente para esto. Y todavía hay una unión y una unidad aún mayor que la que ocurre sexualmente en un matrimonio. Es nuestra unión espiritual que disfrutamos con Cristo en nuestra salvación. Y Pablo dice, pero el que se une al Señor, ¿qué? Es un espíritu con Él. Estamos unidos, entrelazados a Cristo por su salvación. No hay relación más íntima que esto, hermanos. Entonces es a través de la conversión y la unión con Cristo que los creyentes pertenecemos en cuerpo, en alma o espíritu a Jesús. Y cualquier unión impía o incorrecta o pecaminosa con cualquier otra cosa es una traición a nuestra unión con Cristo. Es una traición a esa unión que costó sangre. Hermanos, recordemos nuestra sagrada unión con Cristo y que esta, hermanos, es una poderosa protección contra la inmoralidad sexual. Así como, no literalmente, ¿verdad? Nos ponemos la armadura del Espíritu. Acuérdate, cuando hay temas de inmoralidad sexual, tú tienes que pensar en tu unión con Cristo. Porque esta es una protección a una unión con la inmoralidad sexual. Tenemos que guardar esta verdad en nuestras mentes, porque todos batallamos con esto. Hay un contraste profundo, radical, entre quien se une con una prostituta y quien se une con Cristo. Es una antítesis completamente. La relación con la prostituta es pasajera, sin amor verdadero. Ahí no hay compromiso, no hay amor sacrificial. El que se une con una ramera, con una prostituta, no está amándola como Cristo amó a su iglesia, así como ama a su pareja. Es una relación que es completamente dañina en todas sus partes y todo. Es una situación que nada más está centrada en uno mismo y que además pues es moralmente vergonzosa. La diferencia, o sea, la contraparte, que es la verdadera, es la unión del creyente con Cristo, que es una unión duradera. Esta unión sí nace del amor de Dios. Es una unión basada en la confianza, es una unión que edifica, es una unión que transforma y que es santa. ¿Puedes ver las diferencias? Entonces, la prostitución pone en riesgo el cuerpo, degrada la dignidad humana, hiere el alma y es una rebelión contra Dios. Pero a cambio, acercarse a Cristo fortalece nuestra vida interior. Eso sí es tener una vida saludable como la que anuncian allá afuera. Eso sí es amar a Dios y amar al prójimo. Esta relación renueva nuestra mente. Esta relación nos da paz. Entonces, quien vive en inmoralidad, pues no puede disfrutar, en este caso,
este regalo del matrimonio que es conforme a su propósito. Porque se está perdiendo esa intimidad real y la está reemplazando el servicio a Dios por una idolatría por el placer. Y esto conduce y complace lo vulgar, lo sucio y lo egoísta que pueden ser nuestros corazones. Pero entonces, a cambio de eso, el cristiano que edifica una relación con Cristo, una relación estable y amorosa con su pareja, con su cónyuge, está sirviendo a los demás, está amando al Señor y lo hace con gozo, está adorando al Señor con gozo al servir a su pareja. Esto promueve, hermanos, la pureza. La pureza, y esto es un testimonio de integridad. Y es por eso que entendemos, como se enseña en Efesios 5, que la unión entre Cristo y su iglesia es el modelo perfecto del matrimonio. Es una relación santa, entregada, gozosa, una relación redentora. En el versículo 18, Pablo añade otra protección muy sencilla, muy práctica. Eso es un imperativo, es una orden. Huyan de la fornicación. Y le pone un punto ahí. O sea, es una sentencia. Huyan de la fornicación. Así de simple. Así de sencillo. ¿Recuerdas la historia de José y la esposa de Potifar? En Génesis 39, de ahí salió el dicho: patitas, ¿para qué las quiero? Corrió el compadre. No, pero que la playera, sin playera, corrió por su vida, huyó de la fornicación. No se esperó a la vergüenza de salir desnudo. ¿Ves? Por eso salió, yo digo, ¿no?, que de ahí salió este refrán: huye por tu vida. No lo sé, pero ese es el ejemplo de huir de la fornicación. La inmoralidad, hermanos, en todas sus formas, la inmoralidad sexual, es algo de lo que debemos de huir tan rápido como podamos. Y además tenemos que huir constantemente. No hay otra respuesta posible a la luz de la gravedad de ese pecado. Porque nuestra propensión es quedar atrapados en la inmoralidad sexual. Pónganme atención. Luego te distraes con el celular y con la declaración de fe y con todo eso. Es importante, hermanos. No permitas que la inmoralidad sexual se acerque a ti. Nada. Corre. Mira, hay algunos consejos que quiero dar que son aplicables a todos y que quizá no se aplica tan fácil a los solteros, pero sí trae sabiduría también para los solteros. Y esto yo también lo he tratado de aplicar en mi ministerio pastoral porque es importante. Nunca estés a solas con alguien del sexo opuesto. A veces dices que nada más vamos a ir a comer. Por ahí se empieza. Invita a alguien más. No des chance a que una persona del sexo opuesto pase por ti y te lleve en su coche estando solo los dos. Ten cuidado. Ten cuidado en no mostrar afectos que puedan ser cuestionados. Los latinos somos muy propensos a darnos un beso, ¿verdad? Pero es muy diferente, porque pues así nuestra sociedad, nuestra cultura lo ha marcado. Tenemos que ser cuidadosos con eso, los cristianos, porque damos besitos así como al aire, ¿no? Pero hay otros besitos que no son al aire.
Entonces, es un afecto cuestionado, que se cuestiona. Obviamente, cuando lo haces con una persona del sexo opuesto, ¿no? O bueno, ya no sabe uno. No visites personas del sexo opuesto a solas. Nada que vamos a ir al discipulado y a la oración. No aconsejes personas del sexo opuesto a solas en ningún sitio. Y menos, si se dio ya una consejería así, repitas sin que esté la pareja de esta persona. Lo que tienes que hacer es referirlos con el pastor, porque el pastor cuando va con una mujer lleva a su esposa, o lo cita en su casa y ahí está mi esposa. O el pastor dice, no, yo no puedo atenderlos, pero estas dos hermanas pueden ayudar a esta hermana. Es un decir. No discutas tus problemas matrimoniales con una persona del sexo opuesto. Te van a decir, ay, pobrecito, ¿cómo sufres? Y al rato te preguntan, ¿y cómo te has sentido? Y esa plática termina en, aquí estoy para lo que necesites. Ten cuidado en responder, pues ahora son chats, correos o cualquier tipo de comunicación con gente del sexo opuesto. Obviamente evita toda forma de pornografía. Instala en tus dispositivos candados, protección necesaria para tu teléfono, tableta, computadora. En Coram Deo los varones, los que han querido, porque hay otros que no, los que han querido, hemos instalado una aplicación que se llama Covenant Eyes y entre todos la pagamos. Y eso es un candado para no ver cosas que no debemos de ver. Porque si lo ves, le avisa a otro. Dice, oye, fíjate que Beto anda y te manda una pantalla media borrosa de donde lo vio. Eso es un candado. Entonces, si tú quieres unirte, pues ven conmigo al final y pagas tu parte y te metemos a ese grupo. Otra recomendación es estar orando por nuestra integridad, hermanos, y por la integridad de los demás. Compañeros de trabajo, de la universidad, de la iglesia, vecinos. Son unos consejos que doy. Pablo va concluyendo, ¿no? Y les dice, todos los demás pecados que un hombre comete en el versículo 18 están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y leemos después que el templo del Espíritu, que el cuerpo es el templo del Espíritu. Hermanos, el pecado sexual deja cicatrices en el alma. Y eso impacta nuestros cuerpos más allá que cualquier otro pecado. Es lo que está diciendo Pablo. Porque está dejando cicatrices en nuestra mente. Y eso nos hiere en nuestro interior. Eso duele. Más cuando más y más tenemos conocimiento de nuestro Dios Santo. Juan Calvino, sobre la inmoralidad sexual, dice, deja una mancha impresa en el cuerpo, como no se imprime en él por otros pecados. Hermanos, el pecado sexual es un asunto serio. Así que estemos siempre atentos de escuchar el sabio consejo que nos dan las Escrituras al respecto, porque esto nos da una protección esencial. La protección esencial que necesitamos está aquí. Recuerda, nuestro cuerpo no es para la inmoralidad, sino para glorificar a Jesús, quien lo redimió. Luego, Dios es el dueño de mi cuerpo. Esto también tiene que estar presente. Lo está enseñando Pablo. ¿No saben? Les dice que el cuerpo es templo del Espíritu, que el Espíritu está en nosotros, que nosotros tenemos a Dios. ¿No saben eso? ¿Por qué Pablo está tan preocupado y temeroso de que olvidemos esto? He repetido todo este tiempo que el cuerpo es importante y es valioso para Dios.
¿Qué tan importante y qué tan valioso es? Pues nada más y nada menos que nuestra conversión, Él convierte esto en su hogar, en su templo, en su lugar santo. Dios vive en todas partes, lo sabemos, está en todas partes, es omnipresente. Pero cuando nos arrepentimos del pecado, cuando confiamos en Cristo, Él viene a vivir dentro de cada uno de nosotros por su Espíritu Santo. Entonces, qué bendición tener al Dios vivo viviendo dentro de nosotros. Es un honor, es un privilegio, pero qué gran responsabilidad tenemos. Dios viviendo dentro de nosotros. Dios, el que está a favor de nuestros cuerpos, que ahora está en nuestro cuerpo y que nunca se va a ir, que permitió que su Espíritu venga y more en nosotros, es un regalo, hermanos. Nosotros no hicimos nada para ganar esto y para merecerlo. Esto es gracia pura. Para mí es la mayor de las gracias que Dios puede haberme dado. Que su Espíritu more en mí. Puedo ver la gracia de Dios en muchas cosas. En su provisión, en mi salud, en mi sostén, en mi esposa, ¿sabes? Mi familia, mi iglesia. Pero creo que la mayor de las gracias es que Cristo dijo: I will back, o sea, yo regreso, pero no me voy. Ahí les dejo mi Espíritu Santo. Aquí les dejo el Espíritu Santo. Y no se los dejo aquí para que vengan a verlo. Se los dejo aquí en ustedes. Es la mayor de las gracias. Es la mayor, no, para mí creo que es el ejemplo de gracia sobre gracia. Somos posesión de Dios. Entonces, si no somos dueños de nuestro cuerpo, porque somos posesión de Dios, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos a Él, entonces no podemos vivir como se nos plazca. No podemos. No podemos estar derrochando lo que Dios nos dio y por lo que pagó un precio muy alto, como la propia vida de su Hijo. Estamos siendo habitados por el Dios de nuestra salvación. Entonces esto debería de marcar una diferencia enorme de lo que yo hago con mi cuerpo. Ya no solamente es un tema de conocimiento, es un tema físico de que Dios habita en nosotros. Son las dos cosas. También Dios ha pagado por mi cuerpo. Dios ha pagado por tu cuerpo. Y esto, el versículo 20 es como ese clímax basado en la obra de nuestro Señor Jesús. No somos dueños de nosotros mismos. Ya no te perteneces. Tu voluntad está limitada. Por muy creído que te creas, por muy guapote o guapota, por muy rico, por muy inteligente, no te perteneces. Si estás en Cristo, lo aclaro, no te perteneces, no te manejas solo, diría también mi mamá. Ahora nos pertenecemos a Dios que está en nuestro favor y está en nosotros. Pero todavía hay más. Eso fue comprado por precio, un gran precio. Y estas palabras apuntan a la muerte sacrificial de Jesús en la cruz por nuestro rescate o como nuestro rescate. En la cruz el Señor pagó la redención completa por nuestro pecado, para que pudiéramos ser perdonados por nuestros pecados, para que se declare y se honre la justicia de Dios ante nosotros, para que fuéramos libertados de nuestra esclavitud, de pecado, de la muerte, del infierno, de la tumba. Y esta palabra no solamente la utiliza Pablo, la utilizan los autores del Nuevo Testamento. Este efecto redentor del sacrificio de Cristo, este precio. Ve Apocalipsis 5:9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios. ¿A quién?
a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Con tu sangre compraste para Dios a estos de aquí. Voltea a ver al que tienes al lado y luego volteas para el otro. Estos fueron comprados con la sangre derramada en Cristo ahí en la cruz. Por Cristo ahí en la cruz. Entonces, valiosísimo el cuate que tienes al lado. Valiosísimo. Saúl no más tiene un valioso al lado porque acá está vacía la silla. Pero valiosísimos todos estos. Todos estos. Fuimos liberados de la esclavitud por precio de sangre. Pertenecemos a Dios. Nuestros cuerpos están bajo su señorío. El Espíritu Santo habita en nosotros. ¡Wow! Entonces, cuando vas a dar ese paso del que te quieres resbalar hacia el pecado sexual, tienes que acordarte de esto. Estás obligado a acordarte de esto. Tienes la obligación de acordarte que debemos glorificar a Dios, con nuestros cuerpos. Que nuestros cuerpos deben adoración a Dios. Que deben alabanza a Dios. Que nuestros cuerpos deben demostrar una gratitud y una honra en respuesta a esta gran salvación que costó sangre. Jesús es el dueño de nosotros. Entonces merece todo nuestro enfoque, toda nuestra atención, todo nuestro tiempo y todo nuestro cuerpo. Amén. Quiero concluir. El otro me dicen, ¿por qué dices quiero concluir y de ahí te avientas otro pedazo? Pues es la conclusión, punto. O sea, la conclusión no es amén y váyanse. La conclusión se va desarrollando, ¿no? O sea, denme chance. Hermanos, lo que voy a decir lo quiero decir con amor en Cristo, con respeto, pero con la autoridad pastoral que tengo desde este púlpito. En nuestra cultura hay muchas formas de pecado sexual que hoy se consideran legítimas, se consideran correctas. Al igual que en la iglesia de Corinto, hoy muchos cristianos, a la fecha de hoy, simpatizan, incluso están de acuerdo a cómo el mundo evalúa la sexualidad y muchos otros pecados. Entonces también nosotros, hermanos, estamos obligados a escuchar este llamado a tomar conciencia, hermanos, de que por mucho que estemos en Cristo podemos tener puntos ciegos en la cultura, en la sociedad, y que debemos someternos a la enseñanza de Dios en lugar de permanecer en nuestra inmoralidad sexual. Fíjense bien, estoy hablando a cristianos que pudieran estar en inmoralidad sexual. Así como Pablo le habló a los corintios que estaban en inmoralidad sexual. No dijo, los no creyentes están en inmoralidad sexual y los creyentes están sanos y puros y benditos, chiquitos, gorditos y cuidaditos. No dice eso Pablo. Dice, a la iglesia, a los hermanos de Corinto, aguas con la inmoralidad sexual. Sí, tú que te enorgulleces del incesto. A eso le está hablando Pablo y ahora yo a ustedes. ¿Qué hay allá afuera? Bueno, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, la sociedad dice al respecto, pues si se aman, pues pueden tener relaciones sexuales. Lo importante es el consentimiento mutuo. Eso te dicen allá afuera. Pero la Biblia, ¿qué enseña? La Biblia enseña que el sexo fue diseñado para el pacto de matrimonio entre hombre y mujer. Hebreos 13:4 dice, sea el matrimonio honroso en todos.
Y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Inmorales y adúlteros. Otra cosa que se enseña allá afuera, la unión libre, la cohabitación. Vivan juntos antes de casarse para probar si funcionan como pareja. Mira, hermano, cuando te casas en Cristo, compruebas que no funcionas como pareja si no tienes a Cristo. O sea, no necesitas irte a vivir en unión libre, pecar y echar a perder todo. Mejor haz las cosas bien. Cásese y ahí mismo compruebas que te casaste con una pecadora o con un pecador. O sea, así de sencillo. Pero bueno, pues la Biblia enseña sobre el compromiso matrimonial que precede a la vida íntima, a la vida compartida. Lo vemos en Mateo 19 y en Efesios 5. ¿Qué se nos promueve allá afuera? La pornografía. ¿Qué dice la sociedad? Pues es entretenimiento, hombre. La pornografía no daña a nadie. Pero en la Biblia vemos que la pornografía o la inmoralidad sexual o el pecado sexual alimenta la lujuria, deshonra el cuerpo, degrada el diseño de Dios para la sexualidad. Ve lo que dice Mateo 5, bueno, te lo leo, no va a aparecer ahí. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así que, hermanos, como caballos, así, viendo al suelo, el que vea a una mujer y la mire con codicia, está adulterando. Eso es lo que enseña la Biblia. Luego, homosexualidad, lesbianismo. ¿Qué dice la sociedad? Es una orientación válida. Al fin, amor es amor. ¿Pero qué enseña la Biblia? Dios creó la sexualidad para expresarse entre hombre y mujer. ¿En dónde? En el matrimonio. Pon atención, te voy a leer Romanos 1, 26 y 27. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonado el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Ahí está lo que dice la Biblia. ¿Qué nos venden allá afuera? Cambio de género, ideología transgénero. ¿Qué dice la sociedad? Pues puede ser quien tú decidas ser. Tu identidad no depende de tu biología. Eso es lo que venden allá afuera, todo este tema de la comunidad. ¿Qué enseña la Biblia? Dios creó al ser humano como hombre y mujer a su imagen, y el sexo biológico no es un error ni una decisión. Es el diseño de Dios. ¿Qué se nos vende allá afuera? Adulterio y relaciones extramaritales. Pues si ya no amas a tu pareja, pues tienes derecho de buscar otra relación. O algo todavía más entre así como hueco legal. Pues tu esposa está enferma, tu esposo está enfermo, ya no puedes tener intimidad sexual. Ve y busca con otra mujer porque tienes necesidades. Tienes derecho a satisfacer tus necesidades. Ya la mujer que Dios te dio, pues ya dio lo que tenía que dar. Eso es lo que vende el mundo, hermanos. Y eso es lo que hay. Y es algo que está sucediendo. Nos queremos comprar mentiras. Y eso deshonra a Dios. No estás pecando primero contra tu esposa, estás pecando contra Dios y también contra tu esposa. ¿Y qué enseña la Biblia? Que el adulterio viola el pacto matrimonial, destruye la confianza. Dice Proverbios 6:32, el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. ¿Qué vende allá afuera a la sociedad? Poliamor, relaciones abiertas.
¿Y cuál es el eslogan? ¿Qué nos venden? Pues puedes amar a varias personas a la vez. Total, si todos están de acuerdo, pues ahí se van acomodando. ¿Y qué enseña la Biblia? La fidelidad entre un hombre y una mujer es parte del diseño sagrado de Dios. 1 Timoteo 3:2 le dice a los pastores que sean maridos de una sola mujer, pero eso es para todos los varones, no nada más para el pastor. Sean maridos de una sola mujer. Vemos la normalización de la prostitución. Y ahora dicen, es que es el oficio más antiguo del mundo. No es cierto, hermanos. No te dejes de engañar. Según la Biblia, el oficio más antiguo del mundo se le dio a Adán como administrador de la creación. Así que los que estudiaron administración, ellos sí practican el oficio más antiguo del mundo. No es la prostitución. ¿Y qué dice? Pues es un trabajo sexual. Hay que ayudarlos, debe ser regulado, respetado, ¿no? Porque es lo más antiguo del mundo. ¿Y qué enseña la Biblia? Destruye la dignidad humana, destruye el propósito santo del cuerpo. Lo hemos leído el domingo pasado y este domingo. Por último, el uso de aplicaciones. Esto es muy reciente, esto no lo vivían los corintios. Citas sexuales. ¿Cómo le dicen? Sexting. Tener sexo por mensajes. Pues es solo para divertirse. Estoy seguro desde este lado de mi IP y el otro de este otro lado de su dirección de red, lo que sea, no sé cuál es, no sé, ni sé qué significa IP. Es que aquí tengo algo. Solo para divertirse. Es sin compromisos. Y el tema central de sermón te responde. El cuerpo no fue hecho para la inmoralidad, sino para glorificar a Dios. Hermanos, la palabra de Dios no cambia. La cultura sí. Entonces, como iglesia tenemos que afirmar estas verdades con amor. Y llamar a todos, incluyéndonos al arrepentimiento, al perdón que encontramos en Cristo. A vivir en libertad ese diseño de Dios para la sexualidad. Pero lo cantábamos, solo Cristo. Pues solo en Cristo encontramos restauración. Solo en Cristo encontramos esta limpieza y esta nueva vida. Hermano, no eres tu propio dueño. Aguas. Tu cuerpo no te pertenece. Tú perteneces al Señor que te amó primero y que te rescató. Y eso te da tu identidad, eso te da tu propósito y eso te da tu dirección. Y todo eso apunta a Cristo. Entonces, honra a Cristo con tus hábitos, con tu pureza, con tus decisiones diarias. Acuérdate que Cristo pagó un precio altísimo por tu cuerpo. Entonces, no subestimes ese valor que Dios ya puso en tu cuerpo. Al contrario, piensa que Él es el que te liberó de la esclavitud del pecado. Acuérdate que el cuerpo no es para la inmoralidad, es para el Señor. Entonces, cada impulso sexual, cada deseo, cada relación tiene que rendirse al señorío de Cristo. Todo es para Él, todo es por Él. Él no solamente vino a exhortarnos del pecado, vino a restaurarnos del pecado. No solamente condenó el pecado, sino redimió lo que ya estaba roto. Entonces, piensa eso. Sé un instrumento de adoración. No seas un instrumento de autodestrucción. Entrégale tu cuerpo a Cristo. Amén. No somos esclavos, hermanos, del placer. No somos esclavos del pecado. Y tampoco eres esclavo de la cultura. La cultura no te manda. Dios y su palabra es la que te manda. Y eso va a ser la diferencia en tu vida. Nada más. Hay dos caminos, acuérdate. El de Satanás
y el de Dios. No hay medias tintas. ¿Por qué no oramos al Señor? Bendito Dios, esta mañana queremos pedirte que nos guardes. Señor, por favor, recuérdanos que somos tuyos porque nos creaste. Guíanos, Señor, y recuérdanos ese deseo de ser tuyos. Tú, Señor, nos redimiste con la sangre de tu Hijo. Nos amaste con ese amor de Padre, porque somos tus hijos, porque tú nos adoptaste en tu gracia. Señor, esta mañana te pedimos que tu misericordia perdone nuestros pecados, Señor. Muchos, Señor, más de los que pensamos, hemos batallado con la inmoralidad sexual, Señor. No podemos mentirte. Que tu providencia, Señor, nos libre de las repercusiones, de las consecuencias del pecado sexual. Señor, tú nos compraste con tu sangre. No nos podías limpiar con otra cosa más que con tu sangre, Señor. Por favor, ten cuidado de nosotros, pero que todos los días, Señor, busquemos tu rostro pidiéndote, Señor, que nos libres de la tentación. Y que sea por medio del poder del Espíritu Santo, Señor, que mortifiquemos nuestros pecados sexuales, Señor. Te damos gracias, Señor, porque también por nuestros cuerpos, Señor, tú moriste. Y te pedimos, Señor, esta mañana que nos ayudes a vivir como quienes ya han sido redimidos. Que nuestros cuerpos sean instrumentos que te honren, Señor. Porque somos templo del Espíritu. Que nuestros cuerpos te den alabanza y adoración constante, Señor. Honra a tu nombre. Que todos los que estamos aquí, pertenecemos a esta iglesia, nos arrepintamos de todo pecado sexual, Señor. Perdónanos, Dios. Líbranos, Señor, de todo lo que te deshonra. De impureza, de inmoralidad, Señor, de sensualidad, de egoísmo. Recuérdanos que nuestro cuerpo no es para la inmoralidad, Señor. Nuestro cuerpo es para ti. Que tú habitas aquí en nosotros. Que este cuerpo lo vas a resucitar un día. Gracias, Dios, por tu evangelio. Gracias por tu salvación. Gracias por tu gracia. Queremos glorificarte con todo lo que somos. Hasta ese día que seamos completos y perfectos delante de ti. Ayúdanos, Dios. Oramos esto en el nombre de Jesús, porque nosotros no podemos, Señor. Porque Jesús es quien hizo los méritos y nosotros no podemos y no hemos hecho nada, Señor. Por eso pedimos en el nombre de tu Hijo, por favor, acuérdate de tu Hijo y no te acuerdes de nuestro pecado sexual, Señor. Perdónanos y límpianos. Sabemos que en ti toda cosa es hecha nueva, Señor. Gracias porque podemos descansar y tener paz en que nos has transformado. Y ahora, sin vergüenza, Señor, podemos voltear a tu rostro, a tu trono y decirte: bendito seas, Dios, porque me sacaste de aquel lugar. Gracias, Dios, por Cristo.
gracias. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos.